Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Ya estamos cumpliendo nuestra cita de el día de hoy. Hoy estoy desde la ciudad de Armenia, desde la Fundación Hernán Mejía Mejía. Aquí estamos haciendo una labor, un trabajo. Entonces, después les contaré con más detalles a ustedes el que nos estén acompañando. Muchísimas gracias a todos los que siempre están en nuestro en vivo. Ya llegó nuestro invitado, ya le vamos a enviar la invitación a David para que ya, pero ya lo sigo saludando, ya lo Armenia, bueno, Camila, Laura, todos me están preguntando que en dónde estoy. Pues estoy aquí en la ciudad de Armenia desde la Fundación Hernán Mejía Mejía. Después les cuento más detalles de por qué estamos por aquí. Sor Mari, un abrazo muy Hola, especial. ¿cómo Hola, buenas están? tardes. Hola David, Muy bien, muy ¿cómo va bien. la vida? ¿En dónde estás tú? ¿Sí? ¿Allá todavía en la Todavía Feria estoy aquí en Internacional del Bogotá. Libro? Mañana estaré en la Filbo. Ya hoy vine a descansar un momentico, pero estaré aquí, estaré en Bogotá, en la Filbo. Bueno, quienes saben o quienes ven nuestro envío desde otros lugares del mundo, en Bogotá se está realizando la Feria Internacional del Libro. Esta semana hemos tenido a escritores que nos han hablado de sus propuestas, de lo que tienen para la Feria Internacional del Libro. Además que ha tenido excelente aceptación. La gente está muy contenta porque hay mucho talento en el mundo de la escritura, de la literatura, propuestas nuevas, pero que sea el propio David Gómez Vélez quien nos diga quién es él. Cuéntenos un poco de Claro que su sí, yo historia de vida. soy escritor de La Fuerza Imparable, una novela de fantasía, es esta. Yo tengo el libro, me encantó, sino que tuve que viajar a otra ciudad, estoy en la ciudad de Armenia, entonces pues no tengo aquí el libro, pero ya me lo estoy leyendo y quiero recomendar que está muy buena la propuesta. Pero bueno, hablemos un poco de cómo fueron sus inicios en el mundo de la escritura, de qué lo llevó a Perfecto, convertirse en entonces escritor. empecemos por la infancia. Yo soy primero que todo comunicador audiovisual y en mi infancia creo que las primeras experiencias de la lectura que tuve fue con unos cuentos chinos que se llamaban Viaje al Oeste. Y desde ahí empezó como a gustar Uh mucho ese -huh. mundo de la fantasía, todo este tipo de cosas. Y me fui como adentrando en esa literatura hasta que llegó un punto donde yo ya quería contar mis propias historias. Y lo que hizo que yo contara estas historias fue un accidente que tuve en mi casa, donde sufrí quemaduras del 30% en el cuerpo. Entonces estaba pues como ahí en peligro y me prometí a mí mismo que si me salvaba y estaba bien, pues iba a escribir y me iba a volver un escritor. Entonces, de ahí comenzó como todo. ¿Hace cuántos años empezó con esta tarea de querer plasmar en un escrito La de sus planeación historias? empezó del 2009 al 2011 con toda la saga, porque esto es una saga, esta es solo la primera. De ahí lo escribí, estuve un tiempo en Amazon solo, luego como que quise subirle el nivel a la historia y de ahí toqué puertas en Panamericana y me recibieron y pues obviamente la historia tomó un nivel mucho más grande y mucho más profesional por eso. Bueno, pero ¿qué se necesita para empezar uno a escribir? David, yo quiero que usted nos cuente un poco de su experiencia personal, de cómo empezó a hacer ese ejercicio y empezar a trabajar el hacer, Claro el que sí. escribir, que es O bien sea, fundamental. mi parte de mi experiencia empezó por mi educación como guionista, pero de ahí empecé a tomar cursos, a leer un poco más, a informarme un poco más, a aprender a diagramar, a crear personajes, a crear mundos imaginarios que tuvieran una coherencia y que no fueran simplemente como algo ahí poco sólido. Y lentamente, a punta de educación y constancia, pues logré escribir esta novela y entrar al mundo de la literatura. ¿Este es su Así primer es. hijo Este es el literario, David? primero. Bueno, ¿y cuánto duró ese ejercicio? ¿Cuánto duró usted de escribir, de empezar a trabajar? Un saludito muy especial al padre Walter,
Walter, el padre del canal RCR, que está ahí conectado, que lo tenemos que invitar. Me están exigiendo que lo invite nuevamente para que tengamos una charla. Próximamente lo tendremos aquí en un en vivo con el padre Walter. La gente está muy, muy agradecida por un en vivo que tuvimos con él, y qué rico que esté ahí conectado escuchando esta charla con el escritor David Vélez Gómez, que está promocionando el primero de la saga, que es La Fuerza Imparable. Además, me encanta esa portada, ¿no? Ese brillo de ese caballo. Y yo no sé si usted vio los posts que subimos nosotros en Facebook, que colocamos una música de caballos, y la gente estaba muy, muy pendiente de eso y les llamó mucho la atención, y me escribían por interno que habláramos un poco de cómo era la construcción del tema, y algunas de esas personas pues se conectarán a nuestro en vivo, pero que sea el propio David el que nos diga cómo ha sido el ejercicio de hacerlo. Ha sido duro el crear una novela y crear una saga. Sobre todo es como querer decir, voy a escalar esa montaña y no tener equipo, ni guía, ni brújula, y es un ejercicio solitario, pero también es un muy buen ejercicio porque te confronta contigo mismo, te confrontas con la página en blanco, llegas a frustraciones muy grandes y a momentos muy altos también donde te da orgullo lo que has hecho, lo que has escrito. Entonces esas cosas también son parte de un proceso, y aprende uno más a querer el proceso que a llegar al resultado. El resultado obviamente es una gran meta, pero el proceso es el que te lleva adelante y te mueve en la vida. ¿Cuánto tiempo dura uno formando esa idea, creando esa idea, para poder desarrollar este tipo Digamos de que yo me ejercicios tomé del literarios? 2011 al 2017 haciendo el primer borrador, y luego con Panamericana me tomé 2 años en unas correcciones y en un trabajo mucho más profesional de donde aprendí mucho. Ahora es mucho más fácil para mí, o sea, en este momento la segunda novela que hace parte de esta saga pues ya está muy adelantada y no va tanto tiempo, o sea, van 1 año. Entonces sé que hay mucho de donde aprender, pero también es es un proceso muy gratificante. Pero bueno, David, usted nos decía que una experiencia de vida fue la que lo llevó a convertirse en escritor. En su niñez, en su adolescencia, no hizo escritos, no hizo ensayos, y tenía como proyectar en algún momento hacer Sí, estos yo trabajos de literarios. los 13 hasta los 18 escribí a mano en unos cuadernos unas 5 novelas, todas muy malas, eso hay que decirlo. Pero me divertía. ¿Por qué? Malas, ¿por qué? Porque es que ese es el ejercicio que queremos hacer, porque uno siempre está, cuando empieza a hacer sus pinitos en las cosas, siempre se da látigo y dice que las cosas se están Sí, haciendo mal. tiene que ver mucho con la autocrítica, claro, pero yo veo o sea, yo sé que fueron malas las novelas, pero también fueron la base de esta saga que ya sí es buena. Entonces es como, no hay ejercicio, no hay esfuerzo que se pierda, es simplemente un aprendizaje. Para hacer ese trabajo que ya lo tiene plasmado a través de Panamericana, la editorial Panamericana, de una vez contémosle a nuestros seguidores de Entre Notas y Más, en dónde se puede conseguir La Fuerza Implacable. Esta es la primera de la Saga, saga, sí, ¿no? voy a mostrar el libro, La Fuerza Imparable. Entonces está en las tiendas de Panamericana, y en este momento también está en la Feria del Libro, pero en cualquier tienda de Panamericana en el país la pueden encontrar. Está en Novedades, o pueden preguntar por ella, simplemente preguntan por La Fuerza Imparable, y allá los atienden con muy queridos que son todos. Ella está diciendo es que la fuerza implacable Es es la imparable. fuerza implacable. Pero bueno, ¿y por qué ese título? ¿Qué lo llevó? ¿Es la fuerza del brío de un caballo, o Es hacia dónde lo quiere la enfocar? fuerza que te hace mover. Y ahí es donde yo en la novela, en la historia, se habla del amor y de cómo el amor también, además de ser imparable, es un escudo, una fuente de energía y un abrigo que nos protege. Bueno, pero mira que implica una serie de situaciones del ser humano. Hablemos un poco
sobre este hijo literario? ¿De qué trata el libro? Muy ¿Qué bien. quiere transmitir Bien. usted a sus La seguidores? fuerza imparable, como te digo, es la primera. Se trata de, mezcla dos tipos de fantasía. Es fantasía convencional de dragones y castillos, pero también tiene fantasía moderna, urbana, donde también existen esos elementos de la magia, pero se mezclan mucho con los elementos de la ciudad. Aquí en esta historia vemos a un hechicero antiguo atrapado en un mundo moderno que sufre una premonición y piensa que se va a morir. Y la única manera de él de salvar su vida es guardar sus recuerdos en un objeto muy poderoso. El problema es que ese objeto poderoso lo tiene uno de sus enemigos más grandes, que resulta ser su ex esposa. Ujú. Y esto no es una No, autovivencia, no, una no, yo historia jamás me he personal, casado, yo soy o tiene... soltero, no tiene nada que ver por el asunto no, es cómo entramos en un mundo de fantasía desde lo urbano, es una narrativa que va muy rápido, pero no es complicada, y cuando digo va rápido es que te llegan a la mente con las palabras muy rápido las imágenes y empiezas a entrar a vivir en una película en tu cabeza. Por eso es que la saga se llama El Caminante de Mundos, porque para mí el Caminante de Mundos siempre va a ser el lector. O sea, en la saga en general se llama El De Caminante mundos. del Mundo, de mundos. Bueno, y es el primer libro de El Caminante del Mundo, el primero es La Fuerza Yes. Imparable. Pe- pero ¿en qué época la desarrolla? ¿Es algunos países Todo es específicos o es todo ficción. ficción? Una época tiene, estamos ahora, y la otra es en un pasado místico, mítico, lleno de castillos y calabozos. Entonces, Ujú. esto es ficción, pero es ficción colombiana. Y la idea de esta ficción es que no le tengan miedo, que viajar por los mundos de ficción y leer ficción hace que te vayas un rato de la realidad y vuelvas y te desestreses. Y esa es la meta de la fantasía al final, que tú vivas un rato afuera de la cotidianidad y vuelvas. Bueno, pero mira que ese tipo de libros hacen que la gente vuelva a la lectura. ¿Qué crees que está faltando en las nuevas propuestas de los libros para que la gente haya dejado de leer No, yo tanto, creo que David? no es en los libros, porque al final la literatura en este momento es casi infinita, hay muchas cosas por leer. Lo que hay ahora es un poco de desidia a la hora de leer y es algo que se debe combatir. Ahora las redes sociales inclusive nos pueden quitar mucho tiempo, pero debemos buscar un poquito de paz y mirar un poco hacia el interior y leer, porque leer siempre nos va a dar como esa frescura en la mente que nos sirve para la vida diaria. Bueno, se está perdiendo mucho el tener los libros en físico, el destapar un libro nuevo, el olor. A mí me encantan los libros porque me encanta ese olor cuando uno abre las primeras páginas, uno como que se conecta con la historia, con el libro que está leyendo, el simple hecho de la textura, el papel que utilizan, el diseño de las portadas y las contraportadas. ¿Cómo manejarlo usted que piensa hacer una saga para que la gente lo consuma en físico, no solamente en digital, no solamente en virtual, sino que también Bueno, yo adquieran los libros en creo físico? que lo que hablabas de el tacto y el olor, los otros sentidos, es muy importante para el libro físico. Yo di la suerte de tener un libro muy lindo porque en Panamericano se esforzaron en sacar algo en tapadura, con relieve, con buena letra, grande, en un papel muy de alta calidad. Y eso hace que la experiencia de la lectura no solo sea con los ojos, sino que también sea con las manos y con el olor. Y al tener tres sentidos trabajando para contarte una historia, pues eso ayuda mucho a que la gente sí se sumerja en ese libro y no se distraiga. El libro físico ayuda mucho a tener más concentración. Obviamente habrá quien le guste pues, lo digital y pues no vamos a entrar a juzgar a la gente que le gusta lo digital. Yo a veces lo uso también.
No te escuchamos. Lo Ok, último no tal se te vez, escuchó, no, que lo que yo David. digo es que el apoyo del libro hace que funcione muy bien porque son tres sentidos y que lo digital solo te da uno. Obviamente hay gente que es práctica y pues no tiene tiempo o mucho espacio y pues usa lo digital y está bien. Bueno, David, hay una parte que quisiera que le contáramos. Usted ya, este libro, La Fuerza Imparable, ya está también en digital. Quienes deseen adquirirlo, en qué otros lugares lo pueden buscar o en qué Ok. digamos, como en cadena, en este caso a través de En Buscalibre este también. momento aún no está en Busca Libre, pero sí está en la página de Panamericana. Tú lo puedes pedir por la página de Panamericana, entras al buscador, que es súper fácil de navegar esta página, pones La Fuerza Imparable y te llevan el libro a la casa y no tienes que ir porque hay gente que no tiene mucho tiempo, pero te llega el libro a la casa. Bueno, estás ya nos hablabas del segundo libro de la saga de El Caminante de Mundos, ¿sí? Así va a ser la saga. ¿Qué planteas en ese segundo hijo literario tuyo? Y más o menos para cuándo lo tienes Bueno, yo planteado estoy sacar. dándolo todo por sacarlo de la mejor manera, muy rápido, ya estoy terminando, pero tú sabes que los procesos literarios llevan de edición, corrección y muchas cosas más. Entonces, pues no podría comprometerme con una fecha, pero sí puedo comprometerme con el compromiso. También te puedo contar que lo que viene en la segunda son muchas más aventuras de ese hechicero que les cuento y cómo él está desarrollando ese plan para irse de ese mundo donde está atrapado y en su pasado, qué lo llevó a estar en ese mundo donde está atrapado ahora. Entonces empezamos a tener respuestas a los interrogantes que nos plantean pues toda la trama. Ya empiezan a haber unas respuestas muy sólidas. David, ¿no le han de pronto hecho la propuesta de llevar porque pues es ese tipo de historias, tipo de cuentos, de hadas, que podemos llamarlo así, o de ficción, la gente no ha querido de pronto proponerlo para llevarlo al cine o llevarlo a una Por serie de ahora televisión? nadie me ha dicho nada, pero estoy esperando esa llamada con ansias. La novela inclusive está hecha Pero así para que pueda ser traducida rápidamente al lenguaje audiovisual, pues debido a mi background de guionista y de comunicar audiovisual. Pero entonces, pues esperemos que esa llamada salga. bueno, y va a ser. Yo soy de muy buen augurio y así será. Y decrete que las cosas se le van a cumplir para que la gente esté ahí conectada. Además que adquieran este libro, La Fuerza Imparable. Es el primer libro de una saga que pues nos acaba de contar David, que es el Caminante de Mundos, Sí. ¿no? El Caminante de Mundos, así la saga. Pero bueno, el sentarse, el empezar a trabajar con cada uno de los personajes, la construcción misma de la historia, ¿qué implica? ¿Qué características tiene David Vélez Gómez Yo en sus trato de libros? hacer personajes que sean muy reales. Así esté hablando de fantasía, así esté hablando de ficción, trato de hacer personajes que tengan mucho de lo real para que haya una empatía con la persona y con el lector. Y eso me llevó a un trabajo largo de descubrir qué hace que un personaje sea real, qué hace que un personaje tenga cierta empatía. A veces es el humor, a veces son las situaciones que le pasan, a veces es su proactividad. Y diseñar todos esos personajes fue un reto bonito, pero vemos que ya empiezan a haber resultados. David, el vivir una experiencia de vida, el que se presenten hechos que marquen la historia de uno como ser humano, hace que uno tome ciertas decisiones y asuma ciertos compromisos, no solo con uno, sino con los demás. ¿Nos quiere contar un poco más de su experiencia personal que lo Mm, llevó a convertirse en claro, claro, escritor? no hay ningún lío. Pasa a veces en la vida que yo siempre tenía esta idea de contar historias, de escribir historias, pero el mundo te va llevando hacia otros lados. Eso pasa mucho, en tu carrera te lleva hacia otros lados, tus amigos te llevan a otros lados, y cuando llegan estos momentos que te sacuden y te ponen como en un jaque tan terrible, tú debes tomar decisiones y te reencuentras con el que eras
y te vuelves a crear. Y eso me pasó a mí con mi accidente, que sufrí esas quemaduras que te digo. Y al final lo que me dio la fuerza, porque yo soy una persona muy creyente de que una persona que tenga un propósito siempre va a llegar a buen mar, a buen puerto, eh, me pasó a mí. Yo simplemente quise darme un propósito en ese momento que estaba postrado en recuperación y decir, bueno, esto es lo que tiene que pasar, esto es por lo que voy a vivir y por lo que voy a continuar esta vida. A esto me trajo Dios. Pero bueno, ahí asumes esa realidad tuya, la enfrentas y ves que de pronto ese fue un hecho que te llevó a tomar esta decisión y empiezas a formarte. ¿Tuviste algún trabajo técnico, alguna formación académica para empezar a Claro, mi escribir carrera el es de libro como tal? comunicador audiovisual y estoy enfocado en el guión y eso te da unas herramientas muy importantes. Luego tengo unos estudios en fantasía y ciencia ficción para la humanidad y un background en narrativa para videojuegos. Entonces, claro, hay que educarse también para poder llegar a crear lo que uno tiene en la mente. A veces necesitas herramientas, entonces de ahí viene como todo. Pero mira que, porque hay muchos chicos o chicas que posteriormente ven nuestro en vivo y esta semana que hemos tenido escritores, tanto hombres como mujeres, la gente posteriormente le hace a uno ese tipo de preguntas. Acá, por ejemplo, por interno, voy a leer una de las preguntas, la envía Claudia Patricia Mejía y me dice Claudia Patricia Mejía, Wilson, pregúntale a David si estando escribiendo el libro, en algún momento sintió que no era lo que quería hacer. En un par de momentos tuve dudas y eran dudas que son muy fuertes porque uno dice, si seré capaz, si esto sí vale la pena, todo este esfuerzo, todo este sacrificio que hice, vale la pena. Yo lo leo y como que a veces no, pero también llega el momento bonito donde tú vuelves y te reencuentras con tu obra, pasa un tiempo y dices, claro, le hago un par de ajustes y esto queda muy bien. Entonces el camino siempre te lleva, te sube y te baja. Te lleva a momentos de mucha alegría, pero también a momentos donde tú vas a dudar de ti mismo, porque así pasa con todo. Lo importante es continuar el camino. El convertirse en escritor de ciencia ficción requiere unas características específicas. ¿Cuáles serían esas cualidades que debe tener una persona que quiera hacer este tipo de Yo creo que escritos? tiene que ver mucho con la creatividad, con el gusto, con la pasión por esas historias que están dentro de ti para contar. Si una historia que está dentro de ti no es lo suficientemente fuerte, pues en algún punto tú vas a decaer en el camino porque no vale la pena o van a empezar esas dudas de las que hablábamos. Pero cuando sientes pasión de verdad por lo que haces, por esas historias, esos personajes que quieres dar a conocer al mundo, pues en ese momento ya hay que luchar y ya no hay cómo retroceder hacia la adversidad, es ir hacia adelante. Bueno, aquí está preguntando Pablo Mejía. Dice Pablo que el conseguir una editorial es lo más difícil, lo más complicado, que si te tocó luchar mucho para conseguir el aval Yo, de una editorial. Yo pienso que por lo más importante es que sea una historia vendible y eso es publicable, ¿cierto? verdad. Yo luché mucho fue con la historia, para que saliera bien, para que estuviera bien, para que fuera redonda, entendible. Tuve un método de trabajo con lectores alfa, con lectores beta que leían partes y yo podía hacer ajustes. Y cuando ya me sentí seguro, toqué las puertas de Panamericana y no tuve que tocar a nadie, ninguna otra puerta. Entonces, con mi primera obra entré a la primera editorial en donde toqué y eso es una cosa que me llena como de mucha felicidad porque sé que el trabajo duro de todo ese tiempo dio frutos. Pero David, no solamente tener el aval de una editorial como es Panamericana, que le abrió las puertas para presentar su primer libro de esta saga, sino que además le abren las puertas para que haga la presentación de su libro en la Feria Internacional del Libro 2023 que se está realizando en la ciudad de Bogotá del 18 al 2 de mayo, hasta el 2 de mayo. Perfectamente ahí ustedes pueden visitar
toda la Feria Internacional del Libro. Entonces, no se siente así usted como que de verdad valió la pena el ejercicio de casi 8 años de estar ahí detrás del trabajo y saber que floreció, que su hijo tiene buenos frutos con un aval de una editorial tan grande y en el marco de La la Feria verdad es Internacional como del un Libro. sueño para mí y me siento muy, muy feliz. Yo sé que tengo cara de serio, pero me siento muy feliz. Y Están, están, están diciendo acá que si eres de mal genio. no, no, simplemente No, pues de alguna forma soy como parezco serio, pero de verdad no. Y sí estoy muy feliz porque es como todo lo que en algún momento me proyecté y pensé y soñé como ve y la quiero lanzar allá, tal vez pase, tal vez trabajemos bien, trabajemos duro y terminó pasando. Entonces eso me ratifica muchas cosas del proceso. bueno, David Vélez Gómez. David, cuéntenos un poco de David Vélez Gómez en el ambiente personal, en su familia. Pues ¿Quién es soy David el Vélez? hijo mayor de una familia de un papá, una mamá y una hermana menor. Mi hermana es mi manager también. Mi hermana manager. Eh, estoy en una relación con una mujer que quiero mucho, que amo mucho. Aún no nos hemos casado ni nada, pero estamos como pensando en eso. Soy un comunicador audiovisual, soy guionista y trabajo en una productora como director de guión. Y estamos, pues mis hobbies son ver series, leer mucha fantasía, me gusta mucho cocinar, me gusta mucho la cocina. Entonces eso hace parte también como de quién soy. Eh, no sé qué más podría decir de mí, hablar de uno mismo a veces es muy complicado. Exacto, pero bueno, pero aquí lo salvó un niño. Aquí está diciéndome Gabriel, tengo 8 años y quiero que él me diga, yo quiero escribir sobre ficción, quiero que él me diga qué debo hacer para hacerlo bien. Muy O bien. mira, y sabe hacer, pues sabe preguntar, No, sabe yo creo preguntar. que lo primero es crear los personajes, darles que sean reales, que tengan una buena vida, hazlos bien, haz varios intentos, al primero a veces no está bien, y luego genera un comienzo, un medio y un fin para que esa historia tenga pues sea redondita y pueda salir adelante lo que tú quieras hacer en ciencia ficción. Lo otro es leer mucho de ciencia ficción para aprender. Esa es una de las tareas que hay que hacer, independiente. En ese momento estás desarrollando esta saga, pero ¿te gustaría hacer otro tipo de formatos, Sí, en la más. escritura, cuentos, novelas, o siempre quisieras desarrollar este tipo de, digamos, como de series, que a la gente le Yo fascinan las famosas tengo este sagas? plan de esta saga, pero también he escrito un par de guiones que es para películas y para series de televisión. Y también tengo en el tintero, porque primero debo como pasar para terminar un pedazo de esta para poder tener más tiempo. Y tengo planeada una novela que es una novela romántica, que ya tiene nombre, se llama Siguiendo a Verano. Y ahí vamos. O sea, primero empecemos por las tareas completas, terminar la saga y luego lo que sigue, porque si uno se deja llevar como por las múltiples ideas que le llegan, pues no termina haciendo mucho. Es mejor como de a una tarea. David, es más complicado encontrarle la idea principal al libro que encontrar el título. ¿Qué se consigue primero, la idea A principal o cómo veces se va a llega denominar primero el la libro? idea principal y los nombres son escasos, a veces llegan primero los nombres y con los nombres viene la idea. Para mí, a veces es más fácil que lleguen los nombres y luego las ideas que al revés. Pero también es de trabajo, es de sentarse y pensar y escribir, equivocarse y empezar. Bueno, con la fuerza imparable, ya no se me olvida, la fuerza imparable, Qué bueno, ya lo tengo en mi casa. Ahí David lo muestre, aprovechemos para que lo muestre, para que ustedes vayan a las librerías, a las librerías panamericanas, ahí ustedes pueden ver la carátula, La Fuerza Imparable. Es una muy buena saga, una muy buena historia para que ustedes se la gocen. Además, este tipo de lecturas yo creo que
los adolescentes se enganchan rápido con este tipo de Sí, trabajo, ¿cierto, es David? fácil que el adolescente pues entre rápido a la historia, pero te voy a decir algo, la fantasía es como el helado, y le gusta a todo el mundo, es darle la Ujú. oportunidad. Los adultos también tienen derecho y les gusta la fantasía y muchos, me gustaría invitar a muchos a que entren en esos mundos porque sé que les va a dar una paz y una ruptura de la rutina diaria y no solo es como unas historias como para niños o adolescentes, también puedes entrar ahí porque igual todos tenemos un niño interno. Esta está buena. Mire, oiga, es que me están escribiendo las preguntas por interno y otras era que ya me las habían enviado, pero los que la enviaron no los veo ahí conectados, pero las vamos a hacer. Aquí dice Claudia Rodríguez está preguntando, ¿a cuál de los escritores de sagas quiere superar? Pues a muchos, la verdad. Yo quiero que esta historia llegue a muchos lugares y que la conozcan muchas personas y que la gente se enganche con esta historia que les estoy contando, con este propósito de este personaje y lo disfrute. Entonces no tengo como un blanco en específico como quién, porque al final la literatura no se trata de competir, sino que se trata de expandirle la mente a todo el mundo y que todo el mundo tenga un momento de entretenimiento. Al final todos queremos que nos cuenten una buena historia. Bueno, una vez está posicionado la fuerza imparable y empieza usted a trabajar este ejercicio, ¿cómo va a hacer esa difusión? Bien, en este momento está en la Feria Internacional del Libro. A propósito, ¿vas a estar en la feria qué días? Porque aquí también hay muchas personas que posteriormente ven nuestro en vivo. ¿Qué día vas a estar firmando libros? ¿Qué días vas a estar en la feria? ¿O hasta qué día vas a estar? Yo ¿O voy a vamos estar hasta el avisando de más? 29, obviamente mañana, pasado mañana, el 29, porque yo vivo en Medellín y pues ya tengo que volver, pero he estado desde el jueves pasado y siempre he estado ahí. La firma fue el sábado pasado y pues ahí vamos, o sea, le charlo a todo el mundo que pasa y me pregunta por la novela, yo venga, es esto y pues estoy conversando con la gente y lo he disfrutado mucho. Lo pueden Uno. ubicar en el pabellón de Panamericana, ¿cierto? O hay un sitio específico allí en Panamericana, la gente. Además, ustedes pueden ir allí a Panamericana y van a encontrar cantidad. En el pabellón uno van a encontrar muchísimos libros con muy buenos descuentos, con obsequios, porque están dando muy buenos obsequios, y hay variedad de temas, variedad de detalles, desde los niños hasta las personas mayores van a tener allí oportunidad de ver mucha literatura, de encontrar los autores, escritores que a ustedes les gustan, que les fascina conocerlos. Y entonces, bueno, David, ¿qué quisiera usted transmitirle a la gente a través de esta saga de El Bueno, Caminante de yo Mundos? quisiera a través de esta saga transmitirles una buena historia que los va a entretener, que los va a subir, los va a bajar, les va a dar muchos rangos de emociones. Aquí hay muchas escenas de acción. Pero al final de este viaje literario, lo único que necesito o que aspiro a que pase es que la gente termine sintiéndose entretenida, como cuando uno sale de una buena película o cuando uno termina una buena historia. Es esa sensación de, uy, qué bueno que Ujú. viví este pedazo de vida. Porque hay un autor que dice que los que leemos y los que vivimos muchas más vidas que la gente que solo vive una porque no lee. Exactamente, no, y hay que leer. La verdad, la invitación es que ustedes lean, a que ustedes se dediquen un ratico. Además, el leer a uno lo descansa, lo relaja, lo hace perder hasta el estrés, uno vive otras historias y puede hasta asumir esos personajes, puede vivir esas historias, porque esa es otra parte del buen lector, que en muchas ocasiones el buen lector se convierte en el protagonista de estos trabajos, de estas propuestas, o que usted también puede crear su propia historia en torno a la que ya está escrita. ¿Cómo haría ese paralelo, David? Pues yo creo que muchas veces pues pasamos por libros, por historias que nos marcan y al final, siempre que entras por una historia y sales distinto. Y no
eres la misma persona que eras cuando empezaste. Algo se te queda, hace parte de ti y eso es muy bonito. Bueno, pues bueno, David, ¿qué nos quisiera contar más de la historia de la fuerza Yo imparable? quisiera contarles, por ejemplo, que en esta historia hay hay un paralelo. La historia va en una trenza que viaja del presente al pasado y vamos develando quién es este personaje qué había pasado antes y por qué es como es ahora. Entonces, ese pequeño descubrimiento, en este mundo, en esta historia hay mucha magia y esa magia te va cambiando la forma de ver la vida. Digo yo la forma de ver la vida porque hay muchos tipos de magia con la que algunos tendrán relación más que con otros. Por ejemplo, el personaje es capaz de ver la luz de las estrellas, aún así estuviera en pleno día. Entonces, solo el hecho de imaginarte ahí donde Ujú. estás vos, con ese escenario todo bonito atrás, pero imagínate que estás lleno de más luz, además de la solar, hace que te cambie como el panorama y sería una imagen mental muy bonita. Entonces, eso empezamos a ver en la historia, que te empieza empiezas a aplicar eso y como que el mundo es más bello de lo que uno puede pensar. Exacto. Pues son muy pocos los buenos escritores que saben contar historias de ciencia ficción. ¿Cuál cree usted, David Vélez Gómez, que es el sello que le va a impregnar a cada una de estos libros que Yo componen las creo sagas suyas? que menos es más. Para mí, la lectura debe ser fluida, debe ser rápida y no debe tener palabras muy complicadas, porque al final las imágenes que se arman en la mente con las palabras son las que van llevándote en la historia. Para mí, mi sello siempre ha sido escribir de forma muy simple, muy sencilla, pero con impacto y con buen ritmo. Entonces eso hace que tú empieces a leer y pares súper tarde en la noche y te trasnoches porque dices, uy, ya avancé un montón. O simplemente bajas la mirada en la lectura y luego subes y dices, uy, ya está por la tarde. Es- esa era la siguiente pregunta, David. ¿Cuánto escribe usted aproximadamente por día o qué días en la semana? ¿Y cuáles son los momentos más especiales donde usted hace esa conexión de su He mente con lo que tenido escribe? momentos muy altos de muy buen nivel y otros momentos menos, pero siempre como la constancia. En el momento más alto yo escribo, digamos, 2 horas y media, y con eso hago 2.500 palabras que llegan a ser 5 o 6 páginas y son efectivas, no hay que hacer muchas correcciones y vamos muy bien, y ese es mi momento más alto. Obviamente se llega ahí un momentico y vuelve y se baja, pero así estamos, entre 3, 4 páginas y lo hago a mediodía. Me gusta mucho de 11 a 1, cuando tengo el tiempo y cuando se puede, y cuando no, es en la mañana temprano. Bueno, ¿cuál sería la próxima obra cumbre aparte de la saga, Voy David? a terminar la saga, que es lo más importante. Eso es como un compromiso. Y de ahí pienso hacer otra historia que, como te contaba ahorita, es una historia como más de romance, pero con elementos fantásticos, en un mundo como más común como la Tierra, pero primero como que vamos como paso a paso. Pues bueno, David, esta charla ha estado deliciosa. Aprendimos un poco más de la fuerza imparable que es la propuesta literaria que tiene David Vélez Gómez en la Feria Internacional del Libro. Yo quiero invitarlos para que mañana a las 5, mañana sí, vamos a estar a las 5 de la tarde hoy. Llegamos a las 5:30, que está en pleno vuelo y me tocó correr para llegar a las 5:30 y poderle cumplir nuestra cita a David Vélez Gómez, quien es nuestro invitado. Quiero invitarlos para que mañana a las 5 vamos a tener a Carolina Ortega. Vamos a tener a Carolina Ortega y vamos a tener a Juan Manuel Correal, el famoso Papuchis. Vamos a estar hablando de un tema bien interesante que es cómo aprender a trabajar el alma, cómo conectarnos con el alma, cómo hablar con el alma, vivir la esencia, los ejercicios del alma. Y quiero agradecerle de verdad, David, por haber aceptado nuestra invitación, por haber compartido este espacio de ustedes cuando necesite y quiera hablar más del tema de la fuerza imparable o que lleguen sus nuevos trabajos, sus nuevos libros, sus nuevos trabajos literarios. Con gusto nosotros aquí estaremos para difundirlo. Muchísimas gracias por haber aceptado
nuestra No, invitación y cuál es tu muchas mensaje gracias de primero que despedida. todo, o sea, de verdad muy agradecido por este espacio que me das y quiero como despedirme como diciendo que la fantasía es para todos, no solo es para adolescentes y los adultos también merecemos un poco de fantasía en nuestra vida. Tal cual. Y la vida se vive de fantasías. En la vida hay que vivir de fantasías, hay que estar creando continuamente, hay que gozarse la vida continuamente. Pues David, muchísimas gracias por haber estado en nuestro espacio de Entre Notas y Más. Se les olvide seguirnos también en nuestro canal de YouTube, en entrenotasymas.com. Ahí vamos a subir nuestro en vivo también para que los 17.200 suscriptores lo puedan ver, se lo gocen, se lo disfruten y lo compartan. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un resto Chao. de tarde muy feliz. Chao, chao. Gracias. Gracias.